Si tú fueras como la presidenta de la ONU, pero de todas las ciencias del ejercicio y de todas las ciencias de la salud que involucran prevención, dejando fuera medicina ya, farmacología, tratamientos, etcétera. Ujú. ¿Qué recomendaciones o cuál es la información que consideras que sí o sí tiene que saber el público en general, así que urgentemente? Pero como fin informativo, generar una cultura, quisiera acotar mi respuesta. No sé si me quedó claro. ¿Qué haría? ¿Qué tiene que saber la gente? Así nomás. Tiene que saber que no hay remedios milagrosos que los van a hacer tener el cuerpo soñado y teniendo malos hábitos. Tienen que saber que, que no es solo verse bien para un evento, sino crear hábitos. Tiene que saber que no hay métodos mm, milagrosos, también diría así, que van a hacer que a lo mejor las cirugías estéticas sí los van a lograr verse bien como desean, pero es más, el hablar de prevención es más que solo verse bien, sino más bien crear una cultura verdaderamente. ¿Cómo lo haría? Pues la pregunta no es esa, ¿no? O es la que sigue. Crear verdaderamente una cultura que el ejercicio, los hábitos saludables, alimentación, descanso, regular los niveles de estrés, las jornadas laborales, lo emocional, que es relevante y que si no tenemos eso, pues la calidad de vida disminuye, la esperanza de vida disminuye, aumentan las enfermedades, etcétera. O sea, ¿tú crees que la gente eso no lo sabe? No. O sea, estamos hablando a nivel mundial. Sí. Desconozco los números en base a qué porcentaje de la población a nivel mundial tiene acceso a la educación o a la información como para determinar si es mayoría o minoría quienes lo saben. O probablemente lo saben, pero no genera un impacto verdaderamente porque hace falta que alguien les diga, si no haces esto, Hay consecuencias. hay, Pero no no creo, sé. yo estoy seguro de que las personas que pueden hacer algo al respecto lo saben. Sí, eso sí, estoy segura también. Yo lo que creo, y ahorita que me estabas mencionando, que lo estabas mencionando, yo lo que creo que no sabe la gente es que el contexto importa. Y creo que entienden mal lo que significa contexto. O sea, yo entiendo bien cuál es mi contexto y parte de mi proceso ha sido entender qué no puedo controlar. Y qué no puedo controlar, que prácticamente cada, no sé, por lo menos 20, 30 veces al día voy a tener alguna publicidad de Sabritas o voy a pasar por un Oxxo o voy a pasar por una tienda y voy a verlo. Publicidad y acceso a adquirirlas, ¿no? Tan sencillo como ir a la tienda o a lo mejor buscar en tu cocina y ahí va a ver. O sea, digo las papitas por dar un ejemplo, pero hay Sí, sí, muchísimas, es ¿no? un ejemplo, claro. Entonces, ¿qué creo que la gente necesita saber? Que somos víctimas. Somos víctimas del contexto, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, concuerdo, pero por ejemplo, me salen en TikTok un par de personas en un país X que bloguean su día a día y es muy distinto al de nosotros aquí en nuestro contexto, por ejemplo, en nuestro país o al menos desde nuestro privilegio, digámoslo así. Que en el cual habla de no tienen la posibilidad de buscar opciones más o menos saludables para su desayuno, ni inclusive tal vez ni la posibilidad de comer 3 veces al día, sino una o dos, y comen lo que puede. Y en ese sentido, por ejemplo, hablan de
apagones de luz eléctrica que duran días y es un lugar húmedo, caluroso. Entonces, el descanso, pues ni hablamos, la calidad de vida y demás. Que eso no quiere decir que pase en otros países aquí en México, no, solamente es a propósito de eso que recordé este ejemplo y pues víctimas del contexto. O sea, sí te entiendo, pero veo innecesario que abramos esa puerta en esta situación. ¿Por qué? Como te dije, quienes tienen la posibilidad lo saben. Ajá, pero es que tú partiste en tu pregunta diciéndome, si fueras la directora de la ONU, pero de los aspectos de prevención, de la salud y demás, ¿qué le dirías o qué tendrían que saber las personas? Hablando de toda la población en general, no las personas que pueden hacer algo al respecto. Entonces, el proporcionar información a la población en general, en absoluto considero que sea suficiente. De hecho, nada, no es para nada suficiente. Ajá. No es prácticamente ni una herramienta. Así es. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos probablemente. Pero ¿de qué sirve? Entonces, ¿a qué te refieres con esta población? Que me imagino que estás hablando de uno de los dos países que ya sé. Uh-huh. Pues que ni siquiera es una posibilidad poder elegir los alimentos y es triste. Tú ahorita, es que mencionabas, soy víctima de mi contexto porque puedo ir a comprar unas papas si siento hambre o inclusive ir a la cocina y ahí van a estar. Es tu contexto y tienes la posibilidad de accesar a ellos, pero pues no es así en toda la población. Sí, pero... Ni en México, ni en mucho menos. Y en México hay personas que viven en peores condiciones que las condiciones que describes. Ajá. Yo por eso no pierdo mi derecho de expresar que soy una víctima del contexto. Ah, claro, no estoy minimizando tu ejemplo o tu experiencia y comparándola con hay otros peores. Simplemente es el hacer hincapié que la información no es suficiente. Sí. Y que quienes pueden hacer algo no lo han hecho. Y otra cosa, ¿es posible? ¿Qué? Pues hacerlo. Claro que es posible. Que lo hagan. No, o sea, es posible que verdaderamente las autoridades o quienes están acá. Porque el poder corrompe. La mayoría, estoy seguro de que la mayoría de las personas que llegan a estos contextos sí tienen buenas intenciones o muchas de ellas, pero te van corrompiendo en el camino. Y muy seguramente, si a ti lo que te mueve es, sí, avanzar o no sé, imagínate a alguien de un sector pequeño que va avanzando y avanzando y avanzando y que sí lo mueve proteger a su ciudad y a su contexto, pero ve que cada paso son un montón pues te van frenando en cada avance. Y hay de dos, o te corrompes o te sales, porque no es viable, porque te das cuenta en el camino de que topa. Uh-huh. Es posible, yo diría que es hasta fácil, pero quienes toman las decisiones perderían más, serían los únicos que perderían. Por eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué perderían? Poder, dinero. Uh-huh. O sea, es la única. ¿Cuál es la diferencia entre la cima de la pirámide y la base de la pirámide? Poder, dinero y medios de producción. Uh-huh. Sí. Pero no solamente, o sea, sí entiendo. Obviamente no solamente se limita a alimentos, ¿no? Sí, pero es que yo voy a esta pregunta en el sentido de que creo que información, diapositivas, campañas, ejemplos de menús saludables no sirven de nada, son diokis. Pero si hay información que ataca a la inconsciencia, que sí puede ser funcional y útil. Ah, ok. A la inversa a como es ahorita, de que nos meten la publicidad y ni cuenta te diste y terminas de ver TikToks y te vas por una botana porque... Ahorita estamos en un mundo que se mueve por dinero y está bien. A lo mejor en otra ocasión, en otra vida, a otra generación sí le toque que se mueva por plenitud, salud, felicidad, sociedad, no sé. Ahorita se mueve por dinero. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo relacionado a nosotros?
que una empresa puede publicitar para niños, porque la televisión abierta es para niños, un anuncio en el que te dicen que todo va a ser mejor y felicidad si tomas una bebida azucarada, Coca-Cola, y nada más. La única regulación o freno que tiene es que abajo en unas letritas blancas tienen que poner: haz ejercicio, aliméntate sanamente. O sea, ese es el proyecto con lo que, o sea, se cumplen regulaciones. Se cumplen regulaciones y con eso las empresas son socialmente responsables. Pues sí, o sea, es el único coste que tienen, además del económico, para poder publicitar algo. O sea, prácticamente imagínate que te estoy golpeando, tienes las manos amarradas, tienes las piernas amarradas, y somos 7 los que te estamos golpeando, y te decimos: defiéndete. O sea, así de ilógico como parece, así es en realidad. O sea, tú tienes idea del talento, lo brillante que son las personas que trabajan en marketing, los que trabajan haciendo los algoritmos, los que trabajan haciendo la publicidad. Uh-huh. Son más brillantes que tú, que yo y que el 90 y tantos % de la población que a los que nos llega la publicidad. Mira, ahí va un camión de la coca. Entonces, al final, si te estoy diciendo que son personas brillantes, con acceso a medios que no nos podemos ni imaginar, y con una motivación económica gigante. Ajá. Y es como, yo pienso que son tan pequeños los ladrillos que tiene que hacer cada quien, como que no tiene una identidad, que no se pueden parar a pensar qué mal realmente están haciendo. Me explico. Yo sé, no sé, creo que no hay un departamento o una persona asignada en Coca-Cola a hacer algo como, no sé, decir qué cantidad de azúcar le vamos a poner al refresco. Porque si una persona estuviera viendo todos los días, si fuera su trabajo ver cuánta azúcar lleva cada refresco, si fuera como de que, y que también su labor fuera saber en promedio cuántas Coca-Cola se toma un niño menor de 12 años al día en México. En el biberón. Imagínate qué tan denso es para una persona estar viendo eso una y otra vez. Pero no, te digo, son ladrillos tan pequeños que a lo mejor es una persona en su cubículo describiendo qué cantidad de azúcar se puede disolver en agua. Y es todo lo que tiene que hacer. No hay más para él. Por eso no hay un freno, por eso nunca se van a paralizar. Y te acuerdas cuando hablamos una vez de que en las empresas, la persona que está hasta arriba, el que hace los despidos, el que baja los sueldos, el que maneja las finanzas, no ve a los obreros. No ve que realmente si tú le quitas $7.50 porque por pago de impuestos ahora le puedes pagar $7.50 menos a todos los obreros diarios, le estás quitando, no sé, hasta 30, 40 pesos a la semana a una familia de 6 personas que apenas si sobreviven con los 1,500 que ganan de una sola persona que tiene ingreso. Imagínate, o sea, ahí arriba no es como que, mira, se abrió esta ventana de que pasar de ganar 1,000 millones a 1,075 millones. Por fregarte a lo más bajo. Ajá. O tal vez sí. Y ahora otra cosa. Es tu responsabilidad moral, es pregunta, pensar en las consecuencias de tu trabajo. Sí. O sea, es tu responsabilidad que tú como empleado digas, ya voy a renunciar porque la empresa para la que trabajo hace daño. Sí, ¿no? Pues... O sea, es como pensar... como lo de los popotes. No voy a usar popotes porque el planeta idiota. Como si las grandes empresas o las grandes fabricantes o industrias, toda la contaminación así tamaño camioneta que... O sea, si no usas popotes, lo único que va a pasar es que van a tirarlos. Sí, pues es como pensar así en esta situación. Sin embargo, yo creo que sí. O sea... Sí, yo creo que... Aunque no vaya a cambiar, pero pensar el hecho de que cómo me haría sentir estar hablando aquí de las personas que tienen que hacer algo, bla, bla, bla. Y por otro lado, estar generando ingresos con las mismas empresas a las que pensamos que
pues que algo tendría que cambiar. O sea, primero que nada, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Sí, pero pues si todos pensáramos así. O sea, la Pero es que empresa todo... que yo no lo haga, A ver, sí, es que es un tanto contradictorio o complejo, porque si yo no lo hago, lo va a hacer alguien más, va a seguir pasando, no va a cambiar absolutamente nada. Pero tu persona, tú, ¿cómo te haría sentir? ¿Mejor, peor o simplemente es las personas lo van a consumir independientemente yo no lo haga, yo no puedo cambiar el mundo? pero creo que hay un factor clave que estamos pasando por alto. ¿Cuál? La necesidad del trabajo. Es, Si ajá. necesito el trabajo, o sea, te lo voy a preguntar de una manera muy sencilla de entender. Si viene un carro y te va a atropellar y tienes la oportunidad de desviarlo y que le rompa el brazo a alguien, lo desvías, Sí. porque primero te pones tú. Ujú. Incluso si el carro te va a atropellar en las mismas condiciones atropellaría a la otra persona, creo que la mayoría lo esquivaría. Ujú. Sí, Entonces, es posible. si es posible, y es a lo que voy. Una decisión moral tiene que estar tomada después de cubrir ciertas necesidades básicas. No nos vamos a ir a los extremos, no estamos diciendo que salgan a delinquir. Y que se va a morir de hambre. Ajá. Pero, bueno, qué bueno que abrimos ese tema. ¿Qué? Morirse. Qué bueno porque ya llegamos al punto que quería llegar con el tema de quienes delinquen por la justificación de que me voy a morir de hambre. Ujú. A diferencia de la mayoría de las personas, yo creo que hay una justificación en delinquir Por hambre. por hambre. No estoy diciendo que esté bien, Ajá. pero en la vida se hacen muchas cosas que no están bien, incluso que están mal, porque ¿por qué? Porque la finalidad de la vida es vivir. Sí. Y creo que hay algo que la gente pasa por alto. Sí hay gente que está completamente negada de oportunidades. O sea, sí hay casos de a quienes no se le abren otras puertas. Y a lo mejor sí hay puertas abiertas, pero han sido tantos los portazos que les han cerrado en la cara que además de pocas oportunidades hay mucho coraje contra el sistema. Es como decir que el pobre es pobre porque quiere. Yo estoy seguro que si hubiera mágicamente se pudiera mantener al 100% de la población y le pudiera dar un ingreso mínimo, las tasas de delincuencia de este tipo de delitos serían casi inexistentes. Del por hambre. Sí. O sea, de casos como asaltos, ese tipo de cosas. Cierto tipo de robos. Pero, ¿tú crees que el índice de delincuencia, dejando de lado lo que a México o aquí al norte del país nos aqueja principalmente, sea por hambre? Evidentemente está el otro tema. Sí, pero dejando de lado, sí, no Y es que ni existe. siquiera lo tienes que dejar de lado. No existe pues eso. Pero si estas personas no hubieran caído en el punto de una vida pésima, las probabilidades de caer en del primer trigger que los haga caer en delinquir por esa justificación, sería la misma. ¿Sabes cómo? O bueno, si lo quitamos del debate, pues con mayor seguridad. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? Que es como que estas cosas pasan y se malbaratan. ¿Cuándo tú venderías tu celular? O sea, ni siquiera tuyo. O cuando tú te encuentras una cadena que sabes que vale 2,000 pesos. Nadie la encontraste en medio de la nada. O sea, no hay manera de que encuentres al dueño. ¿Cuándo, en este contexto que vives ahorita, la venderías por 300 pesos? A lo mejor no la vendes, a lo mejor te la quedas, a lo mejor la vendes un poco barata para no estresarte con la venta, pero no la vendes a un 20% de su valor. ¿Qué te indica? Que hay una desesperación por una cantidad baja. Y también por la cuestión de deshacerse de los objetos, ¿no? No también va de la mano, o no necesariamente. La verdad, ¿tú crees que con la impunidad que hay? Pues sí, ¿Tú crees? pero es que en nuestro contexto la impunidad es, o sea, la justicia es de otra manera. Pero yo creo que, bueno, la verdad yo percibo que la mayoría de la población
Es como de que ni modo pasó. No es un problema para el delincuente que haya represalias. Ni legales. Por la premura, por la necesidad del ingreso rápido. Es que, ¿has escuchado la frase de que las multas o los castigos que son económicos son castigos para los pobres? Sí. A ver, si me estás diciendo que el patrón es que todo lo que se vende por menos de 500 pesos. ¿Qué? O sea, me estás diciendo que el patrón es que se venda por menos de 500 pesos. Estás hablando de una persona que necesariamente necesita 500 pesos. O sea, urgentemente. Que no puede esperar 3, 4, 5, una semana en venderlo en 3,000. O en 1,000. O sea, una cosa de 5,000 pesos la puedes vender en 3,000 pesos fácil. Muy fácil. Pero a lo mejor te toma 3 días. ¿Qué te hace que lo vendas en un día en 500 pesos? Digo, ya estamos metiéndonos mucho en ese tipo de cosas, pero a mí me habla mucho el hecho del malbaratar por una urgencia y por un pensamiento de cuánto es mucho dinero. O sea, para algunas personas 500 pesos les resuelve sus problemas en este momento. Yo estoy seguro que tú, que yo y que todas las personas que nos están viendo consideramos que tenemos problemas. Y los tenemos, claro. Y también consideramos que hay una cantidad que nos resolvería todos nuestros problemas. Y a lo mejor tu problema es, no sé, no tengo carro y tengo que andar en Uber o en camión. Está bien. La cantidad que tú necesitas es la que necesitas para comprar un carro y ponerle gasolina y tener todo en regla. Esa cantidad a ti te cubre tus necesidades porque tú vives en un contexto en el que todo está cubierto, lo básico, y tu siguiente problema es este paso. Ahora, si tu problema fuera que no tienes comida, te lo aseguro que la cantidad que resuelve tus problemas es probablemente la que la mayoría de la gente trae en su cartera. O sea, la población que tiene un trabajo y una vida estable, ni siquiera te digo cómoda. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o sea, realmente en esas condiciones la gente come con 100 pesos al día. Una familia come con 100 pesos al día. Ok, de acuerdo. Entiendo tu idea. ¿Y luego? Y ya ese es mi ejemplo y a lo que voy, y siempre voy a esto. Son condiciones del contexto, condiciones materiales, condiciones de decisiones que se han venido cada vez empujando más hacia un lado de la pirámide por años y años y años. Y también algo que se me hace muy interesante y siempre lo pienso de esta manera. Cuando, no sé, Elon Musk, él está en una barrera de, no sé, 300 billones de dólares. Cuando su ego, porque no hay otra razón, desea empujarlo, tiene amarrados del cuello a un montón de personas. ¿Y por qué no decirlo? Personas como nosotros nos tiene amarrados del cuello. ¿Por qué? Porque no nos va a quitar el plato de la mesa, pero sí nos va a quitar la posibilidad de tener una casa a futuro. Y a lo mejor la gente dice, no, o sea, ¿cómo un solo billonario te está empujando a ti? Sí, es que no es un solo billonario. Son muchos, con muchos ingresos y muy rápido. Y el otro día estaba filosofando conmigo mismo y me pregunté, ¿por qué siempre digo yo que no hay nada más fácil que hacer dinero con dinero? Y la prueba es la siguiente. Si yo te doy a ti 100 pesos y te doy un mes para invertirlos y darme 200, ¿podrías hacerlo? Sí. ¿Con qué facilidad? Si en un par de días. Si yo te doy a ti 1,000,000 de pesos y te doy 5 años, ¿me puedes dar 2 millones de pesos? Ok. Si yo te doy 500 pesos, pero tienes que pagar luz, agua y renta, ¿me puedes dar cuánto? Nada. Hay un factor que es el coste de vida humano, que no lo considera la gente que piensa que el pobre es pobre porque quiere. La gente que piensa que el pobre es pobre porque quiere, vive en su burbuja y piensa, pero si hasta la bolas me acepta que con 500 pesos me puede dar 1,000, porque esta gente pobre no agarra 500 de su salario todas las semanas y por un mes son 2,000 y de 2,000 puede hacer 4,000 y de 4,000, o sea... Es que de esos 500 tiene que vivir. Efectivamente, sobrevivir. Hay un coste de vida humano. Y después... hay un coste de vida humano que es aumentado por la falta de educación, por una vida incómoda y la falta de recursos no económicos, falta de contexto. ¿Por qué? Porque cuando tú pensaste en hacer de esos 100, 200, consideraste, tengo una moto,
tengo acceso a carro, tengo acceso a personas en mi trabajo que tienen cierta solvencia económica, que me podrían, no sé, me compro 100 picafresas y las vendo en 2 pesos, se venden facilísimo. En eso pensé y las vendo en un día, dije. Ajá, pero si vendes algo un poquito más caro en un contexto económico malo, en una colonia mala, donde la gente no le están sobrando 10 pesos. Donde 10 pesos significa a lo mejor su transporte para ir a su trabajo de ese día. Sí, o sea, 10 pesos son a veces la cantidad de tortillas que se comen en una mesa en una familia. Y ya el resto son 20, 30 pesos de frijoles y ya, y sal y agua. Hay gente que vive en ese contexto, por si no sabían. Entonces, cuando tú vayas a hacer este argumento estúpido de que ¿por qué no invertir tu dinero, por qué no crecerlo? Hay una burbuja que se llama coste de vida. Si tu ingreso no es suficiente para cubrir tu coste de vida, junto a lo que dije de una vida incómoda, ¿por qué hay una vida incómoda? Porque una persona que crece en un mal contexto, ¿qué es lo primero que hace cuando le sobran 100 pesos? Y lo mismo que haría yo. Lo derrocha. Se compra unas caguamas. Pues, o sea, es la verdad. Y a lo mejor para nosotros no es que me sobren 100 pesos, pero me sobra el sábado con todo el tiempo libre. ¿Qué hago? Reventón. Como para mí el tema no es si me puedo comprar o no unas cervezas, el tema es para mí si puedo ponerme este tiempo a hacer ese algo de ocio completamente, hasta de ocio nocivo para mí, decido hacerlo, es lo mismo. Entonces, imagínate cuántos frenos seguidos son, cuánto es el coste de vida humano, cuánto es cuánto necesita una persona para poder empezar a invertir, a tener mejores decisiones. Porque te aseguro que una persona que tiene un coste de vida bajo y les duplican el sueldo y ahora cubre su costo de vida y tiene la mitad de su sueldo. Puede pensar ya en hacerlo. Pero ¿tú crees que van a hacer eso? Elevas tu coste de vida, porque para eso venimos al mundo. O sea, para eso estudiamos quienes estudiamos, y la mayoría de la población en cierto punto estudió. O sea, porque desarrollas una habilidad. Así es. O sea, primaria, secundaria, desarrollas una habilidad plomero, carpintero, herrero. Lo haces porque quieres mejorar tu calidad de vida. Y si lo quieres mejorar, tienes que elevar el coste de vida. Y yo creo que tiene que llegar a un punto de mucha introspección, de decir, a ver, ya estoy en el punto de poder decir, me quiero mantener unos años en este estilo de vida que no es el que sueño, pero es suficiente para mí, y ya, puedo crecer un negocio. Y la verdad es que honestamente la mayoría de la gente ni siquiera va a llegar a ese punto de decir, estoy bien con este nivel de vida, puedo tomar otras decisiones, porque la mayoría de la gente no vive con unas buenas condiciones de vida. Y entre más personas haya con mucho capital o con mucho dinero acumulado, tú dices que limita o quita estas oportunidades al resto de las personas. Así es. Es mera lógica. O sea, si... ¿Y por qué no imprimen más billetes y ya? Porque se van a quedar los menos. Porque va a valer menos. O sea... Imagínate... ¿Tú de morrito nunca te preguntabas eso? Yo hasta la fecha. O sea... Bueno, no hasta la fecha, pero si es tan sencillo, sería como impriman más billetes y ya. Nunca me lo pregunté, pero cuando me lo empecé a preguntar me hizo sentido rápido. Ajá. De niño no recuerdo haber... Yo recuerdo muy claro, no de niño, a lo mejor iba en la secundaria, primero de secundaria, segundo por ahí, que recuerdo muy bien que le pregunté al Jume, ¿quién decide qué tanto dinero van a fabricar aquí en México? Pues, ¿y por qué? Me acuerdo que me dijo el Jume, pero me ha de haber inventado algo. Bueno, no sé, no recuerdo la respuesta. Son decisiones de gobierno, del banco, de sí, gobierno. pero, o sea, porque si hay... hablando que se me hace que estaba en relación a la deuda externa de México, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no alguien dice, pues hay que pagar y ya todo lo porque que no necesitan? Se puede pagar. Sí, pero ese era mi cuestionamiento, pues, que podría sonar tan sencillo para, pues ya, y ya. O sea, ¿sabías que cierta parte de todos los impuestos se van a pagar los intereses de la deuda externa? O sea, nadie está pensando en que en algún momento se vaya a pagar. Ajá, sí, o sea, ya no soy de la morrita de esa edad que le pregunté a mi papá, pero...
Pero, pues, o sea, hay gente que lo piensa. Ujú. Y es que es difícil de entender. Y para mí el ejemplo más sencillo de darle a las personas es, si a todos nos dieran 1,000 pesos. O sea, si tú fueras, yo soy entrenador, yo cobro cierta cantidad, evidentemente quisiera cobrar más. Todos quisiéramos cobrar más por nuestro trabajo. Pero ahora sé que todos tienen 1,000 pesos al mes más. Pues voy a subir mis costes. Para empezar, porque todos los demás van a subir sus costes. El de la tortillería va a decir, yo sé que todos tienen 1,000 pesos garantizados, le voy a subir el coste. Entonces si todos sabemos que hay más dinero, elevan los costes, se produce inflación. Y por eso no se puede imprimir más dinero porque haces un desequilibrio. Me imagino que es 1,000 veces más complejo que eso, al punto de que ni siquiera yo lo entiendo. Así es. Pero es como imagínate que estás jugando Monopoly y de repente se duplican los billetes. Nadie va a seguir vendiendo las propiedades al mismo De hecho, precio. ya sí cambió, ¿no? Porque para empezar, si tú compraste una casa de 20,000 cuando había 100,000 en el juego, no es justo que la sigas vendiendo en 20,000 cuando hay 200,000 en el juego. Así es. Bueno, para continuar un poquito, para ya encauzarnos o darnos una dirección, tenía ahí y un poco en sentido a esto. Si entonces dirías tú que el ejercicio, la posibilidad de ejercitarte, es una obligación, un lujo o una necesidad. Decía, no sé si fue Sócrates, Platón, Aristóteles, soy pésimo recordando a quién dice las frases. Pero alguien. Ningún Espérate, hombre. te aseguro que si dices el nombre de un filósofo y ya suena chilo y probablemente ¿Sí? no sepamos quién fue de todos. Y ya. Ningún hombre tiene el derecho de vivir sin conocer lo que su cuerpo es capaz de hacer. Ujú. Estamos hablando de una época de hace más de 2000 años, machista, entonces lo cambiamos a ninguna persona tiene el derecho de vivir sin conocer las maravillas de lo que su cuerpo puede hacer. Ujú. Creo que es una obligación moral. Así es. Pero una obligación moral, ¿y en qué punto, por ejemplo, las personas que de ellos depende la vida de alguien más? Hablando de los padres de familia que tienen hijos pequeños, por ejemplo. Sí, o sea, es que yo pienso que siempre es una obligación moral. O sea, para todas las personas. Sí, para todas, pero hacemos oídos sordos, ponemos pretextos. Verdaderamente hay personas que, otra vez, víctimas de su contexto, no les es posible, puesto, por ejemplo, en ciudades grandes que para trasladarse a sus trabajos pasan 1 o 2 horas, más las 8 horas de trabajo, más la comida, A ver, el llegar. yo siempre le digo a la gente una cosa, y quiero que se entienda claro porque es así de claro. Lo siento si eres víctima de tu contexto, no escuches lo que sigue, pero aunque seas víctima de tu contexto y no puedas cuidarte, las consecuencias son las mismas. Sí. Ajá. Y no quiero que se entienda como que yo estoy incitando a decir, es una excusa. Yo sé que no es una excusa, pero es así de crudo como debe de sonar. Pero yo he llegado a pensar que sí es un lujo. ¿Por qué? O sea, y a raíz de esta conversación que ahorita estamos teniendo anteriormente, porque si estamos hablando de la cuestión de que ni siquiera es posible solventar para una familia sus costes de vida o para mantener una calidad de vida cómoda, una calidad de vida cómoda, la posibilidad de solo comer las 3 veces al día y es un lujo. O sea, pues es que también es una obligación moral tener acceso a 3 comidas al día. Sí, pero estamos hablando así como esta pregunta a raíz de cómo la situación está, como en el contexto que cada quien se desarrolla. Es una obligación moral. Tenemos muchas obligaciones morales porque se nos olvida que vivimos en una sociedad. Sí.
Una de las partes más importantes de ser una sociedad, no vivir en una sociedad. O sea, somos una sociedad. No, hay una ciudad y yo estoy aquí. Yo estoy formando parte de todo lo que se mueve. Menos, más, me dé cuenta o no, las cosas que yo haga repercuten en mi igual. La mejor manera que yo tengo de existir en una sociedad, de ser una sociedad, es ser capaz. Capaz de muchas cosas. También es una obligación moral estudiar. Es una obligación moral estudiar. Es una obligación moral saber primeros auxilios. Pues hay muchas obligaciones. ¿Y las derechos? ¿Qué pasa cuando o sea, hablando de, sí es una obligación moral, pero los derechos humanos que se aplastan o se pasan de largo en este sentido de la imposibilidad de poder percibir los ingresos para tener una vida digna o acceso a la educación y demás? Que ya, solo ni modo, es lo que tocó. Es una obligación moral el intentar, por lo menos intentar, vivir o vivir con las mayores capacidades posibles. Es una obligación moral desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en el momento que a ti te pase una emergencia, tú quieres que la primer persona que te vea sea la más capacitada posible. Si seguimos pensando que somos sujetos, no es una obligación. Está primero que te acuestes y te comas la bolsa de chetos. Es tu placer. Ahí sí no es una obligación moral. Si piensas que eres un sujeto. Si piensas que no necesitas de tus vecinos, del barrendero, del que pasa con el camión que recoge la basura. Si tú vives esa idea egoísta, no es una obligación moral. La única obligación moral es tu placer. Pero pues sí vivimos en una sociedad. Efectivamente. Y muchas obligaciones morales pues se pasan por el arco del triunfo. Y no estoy diciendo, como digo, repito, no estoy diciendo que se tenga que hacer. Estoy diciendo que es una obligación moral que tú te tienes que empujar siempre y cuando se pueda. Si no se puede, probablemente ni siquiera escuches mi voz. Digo, muchos no la escuchan, pero tampoco escuchas la voz de otros. Porque hay otras prioridades. La moral no existe cuando te estás muriendo de hambre, como lo que dijimos ahorita. Así es. Entonces es lo mismo. Para ti, para mí, para ti que me estás escuchando, es una obligación moral vivir bajo tus mayores capacidades. En todo. Ajá, de acuerdo. Porque eres una sociedad, formas parte de la sociedad. Y yo ya ni siquiera pienso en si yo quisiera. Yo quisiera que si a alguien que yo conozco le pasa algo, la persona que esté a la mano sea la mayor capacitada. Hay una imagen que se utiliza mucho bajo este montón de estupideces de los machos alfa y esos, en el que como que hay una inundación y viene una familia. Entonces viene la mujer y un niño siendo cargados por militares. Y el hombre viene atrás caminando. Y se utiliza obviamente de una manera muy tonta, diciendo como de que, por eso tienes que ser un hombre para que no tenga que pasar esto. Es una estupidez, sí. ¿Por qué? Porque precisamente para estas situaciones se prepara este grupo de personas. Lo que sí creo es que muchas veces, como lo mencionaste, cuando las personas tienen hijos, etcétera, cuando hay un familiar cercano que vive en dependencia, cuando hay un cercano que vive en dependencia, es una obligación mayor vivir en tus mejores capacidades posibles. Cuando hay un adulto mayor a tu cargo, es tu obligación como ser social, ser que forma parte de la sociedad, vivir bajo tus mayores capacidades. Porque todos podemos ver el símil, ¿no? Básicamente, tú tienes que cuidar a mamá como mamá te cuidó. Obviamente. ¿Es tu obligación moral? Sí. Y que X o Y persona no haya estado en sus mayores capacidades no justifica que tú no lo estés. Entonces, yo soy muy contundente, para mí sí. Por un tema, te digo, social, por un tema personal. El autocuidado es la base de todo lo demás. El autocuidado es lo único que tú puedes hacer. A lo mejor naciste genéticamente y te va a dar una enfermedad a los 25 años. Pero si no, la única manera de asegurar tu mejor plenitud en tu vida es cuidándote, o sea, el autocuidado. Y pues eso, no sé qué más decir. Pues sí, tienes razón.
Y tú fuiste muy claro en el contexto al cual lo dirigiste, porque podría sonar de que, sí, ya lo mencionaste, entonces para mí fue más catastrófico, digámoslo así, o complejo imaginarlo o poderme generar una postura pensando en diversos contextos. Salir de mi contexto, pero Sí, pues, o sea, te entiendo es complejo. y creo que en una sociedad del consumo sí es un lujo. ¿Pero por qué? Porque la sociedad te indica que tienes que ir al gym más asteric con tu ropa de marca, nuevecita, con tu iPhone 16 para la selfie, entre muchas otras cosas. 17. Bueno. Pero sí, o sea, no es ningún lujo. O sea, Sí, porque ya hablábamos de esta parte del ser fit, ¿cómo? Del comprar ser fit. sí. Una cosa es esa parte. Y para mí es muy sencillo porque yo creo que la verdad, la gran mayoría de los sujetos mayores de 16 años no saben entrenar, no saben nada de ejercicio, a lo mejor no saben de alimentación saludable, pero sí saben lo suficiente. O sea, una vida sedentaria a una vida sedentaria e ignorante con lagartijas es una mejor vida. Una vida sedentaria con 10 lagartijas, 10 sentadillas, y luego 20 y 20. Y sin coca. Y, Cola. sí, pues si tú tomas las decisiones lógicas, vas a vivir una mejor vida, porque sí lo sabes. Sí. Entonces sería importante saber qué cantidad de personas estaría dispuesta o estaríamos dispuestos a actuar desde la obligación moral y no solo desde la comodidad. Porque pues es lo más sencillo. Sí, pero antes O tienes... decir, si yo tomo coca o si yo no hago las 10 lagartijas, es a mí a quien afecta. Efectivamente, cuando tú piensas que eres Un un sujeto. Y no parte de una sociedad. Así es. Sí. Me acordé ahorita que mencionabas esta parte de, si a mí me pasa algo, quiero que me atienda la persona más capacitada. Vi un video ayer, se me hace, de dos paramédicos que tenían evidentemente obesidad y que hubo un paro fulminante o no sé qué hubo, pero un jugador se desvaneció y estaba al otro punta de la cancha, entonces venían corriendo en super cámara lenta y un par de jugadores fueron por los kits de emergencia y los llevaron corriendo machín. Hacer ejercicio.